Ahí pueden ver la pantalla. Buenas tardes. Sí, Doc. Bien. Dijimos que vamos a iniciar la charla de hemorragias digestivas. Podemos dividir en dos grandes grupos: hemorragias digestivas altas y hemorragias digestivas bajas. Las hemorragias digestivas altas son aquellas originadas en el tubo digestivo hasta el ángulo de Treitz, que es la unión de la última porción del duodeno con el yeyuno. Y las hemorragias digestivas bajas son todas aquellas hemorragias provenientes desde el ángulo de Treitz hasta el ano. Podemos dividir a su vez a las hemorragias digestivas, tanto altas como bajas, en dos grandes grupos: en agudas y crónicas. Obviamente que las manifestaciones de una y otra van a depender si de pronto nosotros tenemos una úlcera con una hemorragia digestiva aguda, van a predominar básicamente y el sangrado es significativo, van a predominar el compromiso hemodinámico, mientras que las hemorragias digestivas con características crónicas, por ejemplo, por enfermedad diverticular o por un tumor, donde haya pequeñas pérdidas que incluso puedan ser microscópicas, van a caracterizarse los pacientes por síntomas básicamente de anemia, una anemia secundaria a la hemorragia digestiva crónica. Entonces, las manifestaciones clínicas del paciente van a depender de esas dos situaciones extremas, ¿no? Obviamente que podemos tener un sangrado de la materia fecal, por las características de la materia fecal, cuando provienen del tubo digestivo alto, tienen las características de melena, que es aquella sangre digerida. La materia fecal tiene un color negruzco, muy maloliente, así como alquitranado, impresiona el aspecto. Bueno, esas características son de los pacientes que están cursando una hemorragia digestiva alta. Puede haber hematoquesia, que es la sangre mezclada con materia fecal, o incluso un sangrado rojo rutilante, aún siendo una hemorragia digestiva alta, sí. En forma excepcional, con sangrados muy significativos, puede el paciente tener un tránsito muy acelerado y tener un sangrado, tener sangre roja rutilante y sin embargo ser una hemorragia alta. Pero son excepciones. Generalmente, cuando vemos sangre roja rutilante, suele ser proveniente del tubo digestivo por debajo del ángulo de Treitz, y ahí podemos tener enterorragia o proctorragia. La proctorragia tiene la característica de que cuando uno se higieniza, ya sea con un papel o una toalla, queda la sangre evidente ahí en el papel o en la toalla o en la ropa interior. Y la sangre suele rodear la materia fecal cuando esté forme, a diferencia de la enterorragia, donde va mezclada con la materia fecal, ¿sí? Eso generalmente nos ayuda a pensar en la localización del proceso que está generando la hemorragia. Bien, ¿me escuchan bien? Se escucha bien, Doc. Bien, bueno. Nosotros dijimos, para valorar una hemorragia significativa, es fundamental la determinación de los signos vitales del paciente, es decir, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Mientras más significativo sea el sangrado, síntomas, más compromiso hemodinámico va a tener el paciente. O sea, va a tener taquicardia, tensión arterial, o shock, o hipotensión postural. De los valores de presión arterial, cuando el paciente pasa de un decúbito supino a estar sentado o de pie. Generalmente, cuando el sangrado es leve, generalmente no suele haber cambios en los signos vitales, ¿sí? Cuando el sangrado ya tiene una severidad
moderada, tenido una pérdida de un volumen intramuscular cercano entre el 10 al 20%. En cambio, presenta signos de shock, es decir, que el paciente está con caída de la presión arterial sistólica, la pérdida del volumen intravascular ya es superior al 20% y obviamente estamos en presencia de una hemorragia severa. ¿Cuáles son las causas de hemorragias digestivas altas? Bueno, acá también podemos dividir a las hemorragias digestivas altas en dos grupos. Las hemorragias digestivas generadas por hipertensión portal, o también conocidas como variciales, y las hemorragias digestivas altas no variciales, ¿sí? En las hemorragias digestivas variciales del síndrome de pacientes portadores Doc, de patologías disculpe, crónicas. Sí, se le corta mucho sí, la comunicación, el audio. perfecto. Un segundo. Bueno, vamos, ¿me escuchan ahora? Sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Ya van a tener hijos con la Play. Bueno, dijimos entonces, las hemorragias digestivas altas las podemos dividir en pacientes, en aquellos de tipo varicial o asociados a hipertensión portal, y aquellos pacientes que tienen hemorragias digestivas altas no variciales. Las hemorragias por varices forman parte del síndrome de hipertensión portal, aquellos pacientes portadores de hepatopatía crónica, donde tienen aumento de la presión a nivel del sistema porta, y las varices esofágicas son una manifestación de la circulación colateral generada a consecuencia de esta hepatopatía crónica, ¿sí? Generalmente esos pacientes, bueno, suelen tener el antecedente de la hipertensión portal, o bien tienen algunos otros hallazgos que nos permiten a nosotros reconocer que estamos en presencia de un paciente con estas características. Es decir, pueden tener ascitis, pueden tener circulación colateral a nivel cutáneo, en cabeza de medusa, suelen tener el antecedente del hábito enólico o tener antecedentes de ser portadores de hepatitis B o hepatitis C, tener equimosis o hematomas, haber tenido episodios previos de hemorragias digestivas, haber tenido tratamientos para sus varices esofágicas. Generalmente este tipo de pacientes, cuando suelen presentar hematemesis, es la causa, digamos, la manifestación clínica más común cuando hay varices, y nosotros, digamos, es importante la terapéutica cuando estamos que pueda generar un tratamiento endoscópico en forma inmediata, podemos recurrir a colocar un dispositivo que se llama balón de Sengstaken-Blackmore. Es como una sonda nasogástrica que tiene
que van inflados a nivel del techo gástrico, donde suelen ahí comprimirse las varices generadas en ese nivel, y un balón esofágico que comprime las varices del esófago, y eso nos permite estabilizar al paciente y poder derivarlo a un centro donde se le pueda ofrecer una terapéutica más definitiva para su problema. ¿Sí? Ya después lo vamos a ver con más detalle. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Las que no son variciales pueden deberse a erosiones gastrodenales, desgarros maloriweiss, esofagitis erosivas, tumores, pero las causas más comunes es la enfermedad ulceropéptica, ¿sí? Entre un 30 y 60%, dependiendo de los reportes, las hemorragias digestivas son causadas por este tipo de úlceras. La localización de estas úlceras habitualmente suelen ser en el duodeno, ¿sí? Y es ahí donde aparecen las manifestaciones clínicas de la hemorragia. En alguna oportunidad, si el sangrado es importante, pueden tener hematemesis, pero la mayoría de las veces suelen tener melena como la manifestación clínica más importante, más allá de los síntomas, digamos, hemodinámicos que se correlacionan con la magnitud del sangrado que tuvo el paciente. ¿Sí? Bien. En el caso de las úlceras duodenales y gástricas, dijimos que es la causa más común de hemorragia digestiva alta, tenemos distintos factores que pueden predisponer al paciente a este tipo de hemorragia. Obviamente que el ácido gástrico es determinante de eso. Si hay hipersecreción, como en los síndromes de Solig-Ellison, donde hay hipersecreción de ácido gástrico, hay un predominio de úlceras a nivel gástrico, pero últimamente han crecido en frecuencia las infecciones por Helicobacter pylori, ¿no? Donde generan cambios a nivel de gástrico que condicionan la aparición de mayor acidez y la posibilidad de que los pacientes evolucionen con gastritis erosivas y úlceras posteriormente. La utilización de AINES, en la medida que la población también se va haciendo más añosa, obviamente hay comorbilidades, entre ellas la patología articular, y los pacientes son frecuentes de antiinflamatorios no esteroideos, y suele ser una de las causas más comunes también de enfermedad úlcera, de nivel de enfermedades ulcerosas a nivel duodenal y gástrico. La ingesta de alcohol, el tratamiento anticoagulante, obviamente puede facilitar el desarrollo de hemorragias, y sobre todo si los pacientes asocian anticoagulantes con AINES, que obviamente no es una indicación correcta. Y por último tenemos las hospitalizaciones, sobre todo las hospitalizaciones prolongadas en aquellos pacientes con internaciones en ambientes cerrados, como las terapias intensivas. Tienen mayor posibilidad de desarrollar lo que se llaman úlceras por estrés o úlceras de Cushing, que son generadas por hipersecreción de ácido gástrico y facilitan la aparición de este tipo de úlceras en pacientes con internaciones, dijimos, prolongadas. Bien, ¿cómo podemos clasificar desde el punto de vista endoscópico? Es decir, si nosotros tenemos un paciente con una hemorragia digestiva alta, el diagnóstico lo vamos a hacer, salvo que tengamos el antecedente, dijimos, de que pueda ser el paciente portador de varices esofágicas, lo vamos a hacer, que nosotros podemos recurrir a la colocación del balón para estabilizar al paciente. Siempre el diagnóstico lo vamos a hacer a través de una endoscopía alta, ¿sí? Una videoendoscopía digestiva alta. Y vamos a poder clasificar, siguiendo la clasificación de Forrest, a el tipo de hemorragia que tiene el paciente, ¿sí? En distintos grados. Tenemos el grado 1, A, donde tenemos una hemorragia activa, una hemorragia arterial. Obviamente el compromiso del paciente es más severo. Podemos ver cuál es la hemorragia que tiene más posibilidades de resangrado. Y la grado 1B, donde una hemorragia activa, pero el sangrado no tiene un componente arterial, sino que hay un persistente babeo, es decir, está activa la hemorragia. En el grado 2, la hemorragia ha sido reciente, pero no hay un sangrado activo en ese momento,
y vemos la lesión, que es la primera foto donde está la flechita. No hay un sangrado activo, pero ustedes ven la lesión que ha sido causal de la hemorragia, ¿sí? En la grado 2B ven la lesión con un coágulo adherido y en el grado 2C ven una lesión con la mancha ya pigmentada, es decir, son todas hemorragias recientes los hallazgos de esta endoscopía. Obviamente que la mucosa, el resto de la mucosa acá lo ven pálido, porque eso un poco está poniendo en relevancia la magnitud del sangrado que ha tenido el paciente. Y por último, el grado 3, donde tenemos una úlcera sin estigma de sangrado, es decir, no tenemos el lecho o el vaso visible como está en esta primera foto, no tenemos los coágulos adheridos, vemos directamente el lecho ulceroso. ¿Qué importancia tiene entonces la clasificación de Forrest? Sobre todo definir si el sangrado está activo es la terapéutica que nosotros debemos implementar para evitar las posibilidades de que el paciente resangre. Si nosotros tenemos un paciente en grado 3, es decir, una úlcera con una lesión limpia, sin estigmas de sangrado activo, las posibilidades de que resangre ese paciente son menores del 2%. Con lo cual, la indicación para ese paciente es el tratamiento farmacológico con inhibidores de la bomba de protones por vía parenteral. En cambio, en los primeros grados, el 1A, el 1B, pero sobre todo el 1A, donde tenemos un sangrado arterial, las posibilidades de que continúe resangrando son altísimas, casi del 100%. Con lo cual, nosotros es relevante que el paciente sea tratado generalmente por vía endoscópica. En caso de ser imposible su tratamiento endoscópico, muchas veces uno tiene que optar por una resolución quirúrgica. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Doc. Sí, ok. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Recién, bueno, hicimos referencia a esto que decíamos. Bueno, los pacientes con hipertensión portal, dijimos varices esofágicas, varices gástricas. Suele incluso comprometerse la mucosa gástrica por la hipertensión portal. Tiene como un puntillado hemorrágico que es característico, que asemeja a que uno estuviese viendo un corte de una sandía, por eso se llama muchas veces estómago en sandía. Eso es una visión endoscópica del estómago en los pacientes con hipertensión portal. Bien, acá es como se ven las varices esofágicas, ¿sí? Es decir, acá lo que estamos viendo es desde la parte superior del esófago hacia la parte inferior. Acá estaría el cardias, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Sí, Doc. ¿Sí? Bien. Y esta imagen corresponde a una varice esofágica, ¿sí? Esta es otra varice esofágica, ¿sí? Obviamente es circulación colateral justamente generada por síndromes de hipertensión portal. Una de las terapéuticas que decíamos, colocar un balón de Sengstaken-Block-Moore, que ese balón va a generar una compresión de las varices del lecho gástrico y una compresión de las varices esofágicas, que nosotros podemos recurrir al tratamiento endoscópico. Este es uno de los ejemplos del tratamiento endoscópico. Se puede hacer una esclerosis, pero lo más utilizado, esto se llama el banding esofágico o ligadura. Son unas pequeñas gomitas que se liberan agarrando, digamos, la base de la varice. ¿Lo pueden ver acá? Esta sería la varice y acá estaría la gomita. Acá estaría la otra varice y ven cómo se ha liberado acá otra gomita. Esta varice está incluso con sangrado activo. Y eso genera después, posteriormente, una necrosis de la varice y la esclerosis generada por la misma gomita que genera la compresión de la varice. Eso es lo que se llama banding o ligadura esofágica. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un paciente con una hemorragia digestiva, dijimos, tenemos que determinar primero si esta hemorragia digestiva es aguda o crónica. Si es aguda, generalmente suele acompañarse de cambios en la hemodinamia del paciente. Entonces, nuestro primer objetivo
va a ser generar la estabilización hemodinámica del mismo, ¿sí? Una vez generada la estabilización hemodinámica del paciente, el segundo objetivo sería establecer el origen de la hemorragia. Dijimos que para establecer el origen de una hemorragia digestiva alta es mandatorio hacer una endoscopía alta, una videoendoscopía digestiva alta, donde nos permita establecer si es de causa varicial o no varicial. El tercer objetivo va a estar vinculado a detener la hemorragia activa. Si nosotros dijimos tenemos dos posibilidades. Una, obviamente, es haciendo endoscopía y determinando el compromiso y la causa de la hemorragia que tiene el paciente y poder definir la estrategia terapéutica más oportuna. Pero si nosotros no estamos en un centro disponible que tenga disponibilidad de endoscopía y estamos alejados de un lugar que le pueda ofrecer endoscopía y el paciente tiene antecedentes de hipertensión portal o antecedentes de varices esofágicas, sería importante para nosotros contar con un balón de Sengstaken-Blackmore que nos permita generar la estabilización clínica del paciente, cumplir ese objetivo, y el tercer objetivo, que es detener la hemorragia activa hasta poder finalmente hacer el tratamiento que le corresponda. En cuarto lugar, tratar el trastorno subyacente, es decir, si hubo una ingesta de NOL o de AINES, o si está utilizando anticoagulantes, si trata de revertir, tratar de antagonizar su acción. Si hay enfermedad ulceropéptica, utilizar los inhibidores de la bomba de protones. Y por último, el último objetivo sería prevenir la recurrencia de la hemorragia, que como ya vimos en las diapositivas anteriores, va a ser fundamental hacer la endoscopia, donde nos va a permitir, de acuerdo a la clasificación de Forrest, definir el riesgo de resangrado que tenga el mismo. Bien, entonces en hemorragia digestiva alta, a ver si podemos ver mejor. Con respecto Bien. En caso de hemorragia digestiva alta, dijimos, puede ser secundaria a una úlcera o a varices esofágicas, o en el caso de vómitos muy importantes, por ejemplo en las embarazadas, por un desgarro de la mucosa esofágica que se lo conoce como síndrome de Mallory-Weiss, o incluso en pacientes con intoxicaciones etílicas agudas, puede pasar que se genere este tipo de condición, ¿sí? En el caso de la úlcera, dijimos, hacemos la endoscopía, y en la endoscopía vamos a ver si la hemorragia es activa, si hay un coágulo adherido o si hay una úlcera de base limpia. En función de esto, bueno, va a ser el tratamiento que vamos a hacer. En las clasificaciones 1 y 2 de Forrester, vamos a administrar en forma parenteral inhibidores de la bomba de protones. Y el tratamiento endoscópico, que podría corresponder a la cauterización de la arteria que esté sangrando, ¿sí? Del vasito que esté generándose la hemorragia, hacer una esclerosis a ese nivel, ¿sí? Si hay una úlcera de base limpia, podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones por vía oral o parenteral y el control, ¿sí? Del paciente. Generalmente en los primeros grados utilizamos la internación en unidad de cuidados especiales, justamente por las posibilidades de descompensación hemodinámica que pueda tener el paciente, ¿sí? En el caso de las varices esofágicas, dijimos, fundamental, si tenemos el antecedente, poder utilizar el balón de Sengstaken-Blackmore para poder controlar la hemorragia. Si tenemos disponibilidad de la endoscopía inmediata y la ligadura del balón esofágico, y pueden utilizar fármacos que tienden a disminuir la presión a nivel del sistema portal, como la somatostatina o el octiotride. Serían fármacos de elección en este tipo de pacientes por varices esofágicas, ¿sí? Y por último, en el caso del síndrome de desgarro de Mallory-Weiss, hay que definir con endoscopia si la hemorragia es activa o no está activa. Si es activa, muy similar a la de Forrest 1 y 2, donde hacemos el tratamiento endoscópico y el cuidado hospitalario por lo menos 48 a 72 horas. ¿Está claro con hemorragias digestivas altas?
Sí, Doc. Bien. Sí, profe. En el caso de las hemorragias digestivas bajas, o sea, hemorragias, cuando hablamos de hemorragia es importante definir si es aguda o crónica, obviamente si es alta o baja. Si es aguda y es una hemorragia alta, dijimos, por hipertensión portal, varices esofágicas o no varicial, es decir, secundaria a úlceras, tumores, gastritis, síndrome de Mallory-Weiss, que fundamental para la estabilización hemodinámica es fundamental, sobre todo en la hemorragia alta aguda, ¿no? La estabilización hemodinámica y la endoscopía precoz. La endoscopía, clasificación de Forrest, vamos a ver qué tipo de lesión tiene, 1, 2 o 3, dijimos 1 y 2, posibilidades mayores de resangrado, tratamiento endovenoso con inhibidores de la bomba de protones, Forrest 3, utilización de inhibidores de la bomba de protones por vía oral. Importante en esto definir, una vez que nosotros hagamos la endoscopía y si es factible, poder a través de una biopsia determinar la presencia de Helicobacter pylori, porque eso va a requerir el tratamiento pertinente para erradicar el Helicobacter pylori. ¿Estamos? En el caso de las hemorragias digestivas bajas, la gran mayoría de las hemorragias digestivas bajas corresponden al compromiso de colon y recto, ¿sí? Eso es lo más común. Las causas más comunes es la angiodisplasia, los divertículos, la enfermedad inflamatoria, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pero generalmente la colitis ulcerosa es la más común. Las neoplasias, ya sean a través de poliposis o tumores, la isquemia a nivel colónico, los pacientes que han sido sometidos a radioterapia, por ejemplo, por adenocarcinoma de próstata, muchas veces suelen tener colitis actínicas que condicionan la aparición de hemorragias digestivas bajas, y por último las varices a nivel hemorroidal. Las menos frecuentes son las originales del intestino, que pueden ser secundarias de angiodisplasia, enfermedad de Crohn, la presencia de un divertículo de Meckel, fístulas aortoentéricas, que esos son bastante infrecuentes. Profe, se escucha Dijimos, cortado. bien, dijimos, como causa de hemorragia digestiva baja, dijimos enfermedades del intestino de colon y recto son las más comunes, el 80%, y las de intestino delgado son las menos frecuentes, a nivel del 10%. Generalmente para hacer el diagnóstico de las hemorragias digestivas bajas, puede pasar que el paciente tenga un sangrado significativo, que sea evidente macroscópicamente, ¿sí? Entonces eso se va a manifestar, dijimos, con proctorragia, enterorragia, ¿sí? Son los síntomas más comunes. Si el paciente tiene un tumor de colon que pueda tener un componente oclusivo, el paciente puede tener vómitos secundarios a la oclusión intestinal y tener la hemorragia por el tumor, pero sin embargo la hemorragia se causa baja, digamos, ¿sí? O sea que no se excluyen los vómitos en este tipo de pacientes, pero la gran mayoría de las veces el sangrado, cuando es significativo, es evidente clínicamente. Puede pasar que la hemorragia sea crónica, entonces el paciente no tenga un sangrado evidente. ¿Cómo se va a manifestar ese paciente? Bueno, con anemia, ¿sí? Entonces el paciente muchas veces nos va a consultar por astenia, decaimiento, inapetencia, palidez, fatiga, intolerancia al esfuerzo, y lo que nosotros vamos a evidenciar en un examen de rutina va a ser, bueno, su palidez, puede estar un poco taquicárdico, puede tener tendencia a la hipotensión arterial, o en un paciente, por ejemplo, hipertenso, que necesitemos menos drogas para el control de su presión arterial, ¿sí? Y cuando hacemos un laboratorio nos encontramos que tiene una anemia, y esa anemia tiene las características de ser una anemia microcítica, es decir, e hipocrómica. ¿Y eso por qué es así? Y porque generalmente es secundaria a la pérdida de hierro generada por la pérdida crónica de sangre a través del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Doc. Bien. Entonces, nosotros tenemos de pronto un paciente añoso,
que nos consulta por todos estos síntomas secundarios a anemia. Le hacemos un laboratorio y nos encontramos con una anemia ferropénica. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, definir si el paciente tiene una ingesta adecuada de hierro, ¿sí? Si come, si su nutrición es adecuada. Bien. En segundo lugar, podemos pensar que, bueno, puede estar alterada su absorción. Por ejemplo, el paciente toma inhibidores de la bomba de protones en forma frecuente, ¿sí? Pero en tercer lugar, la causa más común sería que el paciente esté con pérdidas a nivel digestivo. Y entonces deberíamos determinar si esto es así realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un test para determinar si hay presencia de sangre oculta en la materia fecal. Es decir, si el paciente no tiene un sangrado evidente, macroscópico, que lo evidencie él cuando tiene una deposición o cuando se higieniza, ¿sí? Sino que el paciente no percibe cambios en las características de su materia fecal, en cuanto al color, no ha objetivado sangre. Pero nosotros, a través de esta prueba, podemos determinar si el paciente tiene alguna pérdida que no sea evidente para él. Y eso nos va a ayudar a definir que nuestro paciente está cursando una anemia secundaria, una pérdida digestiva. Y generalmente suele ser a nivel colónico recto, como vemos acá en esta diapo. Entonces, podemos hacer ese test, que es de sangre oculta en materia fecal, y si ese test nos resulta positivo, ese paciente es mandatorio hacer una endoscopía baja, es decir, una colonoscopía, ¿sí? Para definir las causas más comunes como causas de hemorragia digestiva baja. Bien, puede pasar que el paciente sea portador de una anemia crónica, que tenga presencia de sangre oculta en la materia fecal, le hacemos una colonoscopia y no encontramos nada. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que el paciente tenga compromiso el intestino delgado y que nosotros no hayamos podido evidenciarlo, ya sea ni en la endoscopía digestiva alta ni en la endoscopía digestiva baja. Entonces, podemos recurrir a otro método que se llama cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es como una pequeña máquina de fotos que el paciente ingiere y saca una infinidad de fotos de imágenes que son transmitidas a un receptor que el paciente tiene en forma externa. Entonces, ingiere la cápsula, saca millones de imágenes y esas son transportadas, digamos, a este dispositivo externo al paciente. Obviamente el paciente elimina la cápsula cuando va a defecar y se obtienen las imágenes de ese dispositivo externo que tiene el paciente, que es como un celular, digamos, como un teléfono. Y entonces podemos recolectar un montón de imágenes del tubo digestivo alto, del colon y recto también, pero sobre todo de aquella parte del intestino donde nosotros no la podemos evidenciar por ninguna de las dos endoscopías. Es decir, podemos ver las características del intestino delgado que no puede ser sometido a una endoscopía digestiva clásica. ¿Estamos? Bien, en el caso de hemorragia digestiva baja, es decir, si el paciente tiene menos de 40 años y no tiene esta inestabilidad hemodinámica, lo más común suele ser un compromiso a nivel del colon sigmoide o recto, y esto suele ser asociado generalmente a hemorroides, es la causa más común, o enfermedad inflamatoria intestinal. Sí debería ser sometido a una colonoscopía completa si el paciente tiene antecedentes o historia familiar significativa de cáncer de colon o si la hemorragia ha sido muy significativa. Si el paciente tiene más de 40 años, es mandatorio hacer una colonoscopia. ¿Sí? Puede pasar que nosotros logremos identificar el origen y veamos que no haya un sangrado activo, ¿sí? Tenemos el diagnóstico solamente, que el paciente esté identificado el sangrado, pero la hemorragia persista, entonces puede hacerse un tratamiento endoscópico, o bien en un caso que nosotros no logremos definir con claridad el origen del sangrado, podemos incluso recurrir a una angiografía. Pasa para objetivar dónde está con precisión el sangrado activo del paciente. Pasa que para hacer una angiografía uno tiene que tener un volumen
de pérdidas sanguíneas significativos para poder ser manifestado, digamos, en la angiografía, ¿sí? Bueno, esta es una foto que muestra múltiples divertículos a nivel de un segmento del colon, ¿sí? Acá ven una mega boca, ¿sí? Con bocas más pequeñitas, ¿sí? Acá, todos estos son divertículos, así es como se ven. Son zonas de debilidad de la pared del colon, que es por donde ingresa generalmente la vasculatura a nivel del colon, y no tiene muscular, con lo cual se genera esa imagen característica, pero a su vez está vascularizada, con lo cual cualquier proceso inflamatorio o lesión que se pueda generar en la mucosa va a generar un sangrado importante. Y es una causa sumamente de hemorragias digestivas bajas, sobre todo en los pacientes añosos, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen un hábito constipado crónico, ¿no? Las angiodisplasias, así como se ven, son como un pequeño ramillete de vasos que se dan a nivel de la mucosa, se puede generar una cauterización, una esclerosis de la misma. Pasa que a veces son millones y es difícil uno tomar una conducta activa en cada una de estas, ¿no? Incluso muchas veces es difícil definir cuál puede ser la que haya sido responsable de la hemorragia, ¿no? A veces, si el paciente tiene hemorragia recurrente, ya sea por divertículos o por angiodisplasias, muchas veces uno tiene que terminar recurriendo a una hemicolectomía o una colectomía total para poder controlar este tipo de hemorragias. Bien, este es un pólipo a nivel colónico, también ven un pólipo, es un pólipo pediculado. Generalmente este tipo de pólipo se puede tratar perfectamente por vía endoscópica, ¿sí? Y esta es la imagen de una neoplasia, ¿sí? Así es como se ven habitualmente en las fotos. Estas son fotos extraídas de pacientes que nosotros hemos endoscopizado. Esta es la imagen que se ve con un componente estenótico parcial de la luz del intestino. Los pacientes suelen manifestar, más allá de hecho, ven que tiene áreas de sangrado, suelen manifestar hemorragias, pueden manifestar cólicos intestinales, suboclusiones intestinales, ¿sí? Pérdida de peso, obvio, eso va a depender de la progresión de la enfermedad del paciente. Puede pasar que nosotros sometimos a todo tipo de estudios al paciente, o sea, con endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja, y sin embargo no logramos encontrar la causa aparente del sangrado, ¿sí? Bueno, dijimos, la opción que teníamos acá era utilizar la cápsula endoscópica. Acá vamos a hacer una referencia a lo que hace la prueba de sangre oculta en materia fecal que yo les comentaba recién, ¿no? Generalmente uno la utiliza en aquellos pacientes mayores de 50 años o mayores de 40 años con antecedentes de la familia para hacer un screening para ver si el paciente está con pérdidas, solamente debe ser sometido a una sangre oculta en materia fecal es positiva, hay que hacerle una colonoscopia. Si es un paciente con una anemia ferropénica, el paciente tiene una nutrición adecuada, muchas veces yo no necesito determinar que haya una sangre oculta fecal para definir la necesidad de la colonoscopia. Pero bueno, a veces nos ayuda a esclarecer un poco las posibilidades de... Profe, se escucha diagnóstico del cortado. paciente. Ahora, bien, esta última diapo. Sí, profe. Bien. Decíamos que nosotros en el caso de la sangre oculta en materia fecal, cuando es positiva, obviamente es mandatorio hacer la colonoscopia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente con una anemia, esa anemia es ferropénica, el paciente tiene más de 50 años y le hacemos un test, tiene una buena nutrición, una buena ingesta de alimentos, es balanceada y le hacemos un test de sangre oculta en materia fecal y es negativa?
En realidad eso no debería impedir que nosotros continuemos con la sospecha de una afección a nivel colónico o colorectal. Nosotros necesitaríamos por lo menos tener 2 test en sangre oculta negativos para decir que podríamos diferir una colonoscopia, ¿sí? Pero es difícil diferirla si el paciente tiene anemia ferropénica o bien eventualmente tiene síntomas digestivos, como hice más adelante. Ahora, ante un test positivo, es mandatorio hacer la colonoscopia. ¿Sí? ¿Me escucharon bien? Sí, Perfecto. Bien, eso me avisan, por favor. Bueno, ¿estamos entonces con hemorragias digestivas? ¿Alguna sí. duda? Bien. Cuando ustedes tienen un paciente con... ¿cuándo ustedes indicarían, por ejemplo, transfusión de sangre o de glóbulos rojos en un paciente con una hemorragia digestiva con compromiso hemodinámico? Dijimos, cuando hay un compromiso hemodinámico significativo, tenemos una pérdida del 25% de la volemia. Con lo cual, digamos, es importante definir ahí la magnitud de ese sangrado, ya sea con hematocritos y hemoglobina seriados, y si la hemoglobina desciende por debajo de 7, obviamente debemos transfundirlo. ¿Con qué lo vamos a transfundir? Y si el paciente está hipovolémico, con sangre entera. Si el paciente está euvolémico o tiene antecedentes de cardiopatías importantes, podemos hacer glóbulos rojos sedimentados, con lo cual le vamos a aportar menos volumen. Pero generalmente hacemos sangre entera en este tipo de pacientes. ¿Sí? Bueno, ¿queda alguna duda con hemorragias digestivas? No, todo muy claro. Bien. Vamos a pasar entonces. ¿Están bien o están cansados? ¿Estamos bien? ¿También? Bueno. Igual, bien, igual hay poquitos en clase. ¿Qué pasó? ¿Se cansaron de las clases ya? Vamos a No, ver enfermedad tromboembólica. ¿Qué pusieron? pusieron una clase de otra materia a las 20 horas de obstetricia también, así que como que se juntaba el Bueno, horario. igual va a quedar grabada así pueden acceder a la clase. Bueno, vamos a ver entonces algo de enfermedad tromboembólica que quedó pendiente. Generalmente suele ser la primera clase que se suelen dar en el teórico. Y como empezamos nosotros directamente con cardio, ahí les propuse, como hemorragia digestiva era una clase relativamente corta, poder hablar rápidamente de enfermedad tromboembólica venosa, así ustedes, un tema por ahí muy importante, lo veo habitualmente en pacientes con este compromiso y han cambiado cosas últimamente, entonces es fundamental que ustedes tengan cierto conocimiento acerca de este tipo de patologías. ¿Sí? Bien. ¿Ven mejor ahí? Generalmente cuando hablamos de trombosis venosa profunda nos estamos refiriendo a obstrucción total o parcial por un coágulo o trombo a nivel de las venas profundas del cuerpo, ¿sí? La gran mayoría de las veces el compromiso suele corresponder al sistema de la vena cava inferior, es decir, compromete abdomen o pelvis, pero fundamentalmente miembros inferiores, ¿sí? Con mayor frecuencia son por debajo de las venas ilíadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera esto? La trombosis, es decir, nosotros tenemos las características de, digamos, desde nuestros orígenes, tenemos un sistema de coagulación muy potente porque la causa principal de muerte
nuestros ancestros, nuestros antepasados, eran las hemorragias. Entonces, nuestro sistema de coagulación se desarrolló en forma significativa justamente para prevenir este tipo de eventos hemorrágicos que no tenían solución, digamos, en la antigüedad. Entonces, nosotros estamos concebidos básicamente para generar trombosis, ¿sí? Obviamente que eso se ha ido modificando con el paso del tiempo y obviamente que esos fenómenos trombóticos ahora nos están jugando una mala pasada porque nos generan síndromes coronarios agudos, enfermedad venosa tromboembólica o accidentes cerebrovasculares o cualquier otro tipo de enfermedad cerebrovascular generada por trombosis. Y esto obedece a que el organismo detecta, digamos que hay una exposición de colágenos y secundario al proceso inflamatorio a nivel venoso, y el organismo interpreta que hay una lesión vascular. Y entonces, ¿qué hace? Genera primero un trombo de plaquetas y después un trombo de fibrina, generando la trombosis de la vena comprometida. O sea, el origen de esto es un proceso inflamatorio a nivel de la vena. Ese proceso inflamatorio a nivel de la vena generalmente obedece a factores de riesgo, ¿sí? Esos factores de riesgo están vinculados a condiciones clínicas, ¿sí? A situaciones particulares de los pacientes, obviamente una inmovilización prolongada, una cirugía de abdomen mayor, una cirugía de pelvis, el embarazo, el posparto, es decir, una cesárea, una cirugía de próstata, la obesidad, que el paciente haga un viaje muy prolongado y esté en una misma posición durante todo el viaje. Hay fármacos que facilitan la aparición de trombosis, como son los anticonceptivos orales, sobre todo los más antiguos, o la terapia de sustitución hormonal que se utilizaba en las pacientes posmenopáusicas, algunos quimioterápicos. Las cirugías, sobre todo las traumatológicas, las de cadera y de rodilla, fundamentalmente de rodilla, aún siendo artroscópicas. Todas las cirugías mayores, sobre todo abdominales, las neuroquirúrgicas, los pacientes con reposo prolongado por internaciones, las neoplasias como manifestaciones de un síndrome paraneoplásico, por ejemplo el cáncer de páncreas suele asociarse a una tromboflebitis migratiza, es decir, que compromete varios lechos vasculares. El síndrome nefrótico genera también un estado de hipercoagulabilidad, es decir, hay un montón de condiciones, ¿sí? Que ahí ustedes van a poder ver enumeradas que facilitan la aparición de las trombosis venosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a descubrir ese tipo de factor de riesgo para poder generar situaciones de profilaxis o prevención para que nuestro paciente no tenga un riesgo mayor de sufrir una trombosis venosa profunda. Generalmente cuando el trombo es oclusivo, ¿sí? Obviamente suele tener mucha sintomatología local, es decir, si yo tengo una trombosis poplitea voy a tener un gran edema a nivel de la pierna y del pie. Si tengo una trombosis a nivel ilíaco voy a tener un gran edema a nivel de la pierna y del muslo, pero tiene bajo riesgo embolígeno porque no hay flujo cuando es oclusivo permanente. Cuando es suboclusivo, obviamente las posibilidades de hacer una embolia, es decir, una fragmentación de ese trombo y que pueda migrar, sobre todo hacia el lecho vascular pulmonar, son mayores. Y suelen tener, al tener todavía permeabilidad de la vena, poca sintomatología local en cuanto a la generación de edema y tumefacción, pero sí suelen tener dolor. Bueno, estos son algunos de los síntomas que podemos encontrar, que es la sensación de pesadez generada por el edema, la dilatación de las venas, algunas características de la hiperpigmentación, inflamación de la piel, que esté enrojecida, que aparezcan úlceras, cicatrices de úlceras previas, ¿sí? El síntoma más común, el más sensible, es que haya dolor e inflamación, ¿sí? Obviamente, si tiene aumento de diámetro en la pierna, también son todos síntomas que tienen mayor sensibilidad, ¿sí?
Ahora, si nosotros encontramos, por ejemplo, que palpamos una vena y esa vena podemos encontrar una vena palpable, dolorosa, eso tiene especificidad altísima, al igual que si encontramos el aumento de diámetro de la pierna o un signo de Homans, que el signo de Homans es la compresión a nivel popliteo con la dorsiflexión del pie genera un dolor muy intenso a nivel popliteo, ¿sí? Bien, acá hay una escala que nosotros podemos utilizar. Esa escala nos va a permitir definir las probabilidades de que nuestro paciente sea portador de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y la escala tiene en cuenta sobre todo algunos hallazgos clínicos, pero sobre todo también condiciones que puedan facilitar la aparición de trombosis, como habíamos hablado anteriormente. Es decir, si el paciente tiene un cáncer activo, tiene un punto. Si tiene una parálisis o estado inmovilizado recientemente el miembro inferior, un punto. Si ha estado en reposo en cama durante más de 3 días o si ha estado sometido a una cirugía mayor en el último mes, también tiene un punto. Si tiene dolor en un trayecto venoso profundo, tiene un punto. Si tiene tumefacción en toda la extremidad inferior, tiene un punto. Si tiene aumento de la extremidad inferior afectada más de 3 centímetros en relación al contralateral, tiene un punto. Si tiene edema con fobia, tiene un punto. Si tiene circulación venosa colateral superficial, tiene un punto. Y si existiera un diagnóstico alternativo igual de probable o más probable con TEP, tiene valor negativo de -2, quita riesgo, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene 3 o más puntos, es 75% de posibilidades de que nuestro paciente sea portador de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Si el paciente tiene 1 o 2 puntos, hay un 17% de posibilidades de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda, y si tiene 0 puntos, prácticamente es inexistente la posibilidad de que nuestro paciente sea portador de una TBP. Cuando nosotros sospechamos una trombosis venosa profunda, obviamente lo ideal es someterlo al paciente a la escala de Wells, que le hacía mención anteriormente. Si tiene más de 2 puntos, si tiene una probabilidad alta, podemos hacer un ecodoppler. Si el ecodoppler vemos que tiene una trombosis venosa profunda, la tratamos. Si hacemos un ecodoppler y es normal, podemos pedir un dímero D. Si el dímero D es positivo, tiene un alto valor predictivo positivo. Un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa eso? Que si el dímero D me da negativo, no tiene TBP, ¿sí? Tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si yo no tengo dímero D positivo, no tengo TBP. Ahora, si yo tengo un dímero D positivo, podría tener TBP. Obviamente el dímero D aumenta en cualquier proceso inflamatorio. Por eso, si yo tengo a un paciente con una cirugía reciente, puedo tener un dímero D elevado y no necesariamente estar cursando una TBP. O sea, si el dímero D es positivo, repito el ecodoppler, que había sido normal, lo repito en 7 días. Si es normal, no hay TBP. Si hay TBP, hacemos tratamiento. Si el paciente tiene menos de 2 puntos, hacemos un dímero D. Si el dímero D es negativo, dijimos alto valor predictivo negativo, no tiene trombosis venosa profunda. Si el dímero D es positivo, ecodoppler. El ecodoppler es normal, no hay trombosis venosa profunda. Si el ecodoppler muestra que tiene una TBP, hacemos el tratamiento. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. O sea, paciente con sospecha de trombosis venosa profunda, escala de Wells, en virtud del puntaje, hacemos ecodoppler, dímero D. Incluso si nosotros vemos el ecodoppler que tiene una trombosis venosa profunda, que esto suele ser lo más común, esta condición clínica, ¿no? Es decir, tiene más de 2 puntos. El ecodoppler suele ser positivo en la mayoría de los casos. Obviamente hacemos el tratamiento. Bien. Eso es similar que habíamos hablado recién. Acá, normalmente cuando hacemos un ecodoppler, ¿sí? Acá justamente en el corte muestra solo una arteria. Normalmente suele haber 2 arterias y la vena. Hay 2 arterias y la vena. Esto es lo que se conoce como el signo de Mickey, cuando aparecen las 2 arterias y la vena. Son las 2 orejitas, son arterias, y la cabeza de Mickey es la vena. Cuando
tengo una trombosis venosa oclusiva, yo comprimo con el transductor del ecodoppler y me pasa esto, que la vena no se comprime. Normalmente cuando yo comprimo una vena que no tiene nada endoluminal, se colapsa totalmente. Entonces, digo, no tiene signo de Mickey, o sea, no tiene trombosis. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros estamos comprimiendo la vena, en este punto, ven que está más aplanada, pero sin embargo la luz de la vena sigue estando allí. Con lo cual es evidente que acá yo tengo algo endoluminal, ¿sí? La falta de compresión, digamos, en la ecografía es fundamental, digamos, para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda. Ver este tema de trombosis, de enfermedad tromboembólica, digamos, como complemento de los temas de cardiología que hemos visto. Acá vamos a hacer un repaso de los anticoagulantes. Dijimos cuando hablamos de arritmias o cuando hablamos de síndromes coronarios sin elevación del ST, hablamos de la importancia de la anticoagulación. Bueno, y ahora, ¿qué tipos de anticoagulantes podemos utilizar? Bueno, estos son todos los tipos de anticoagulantes que existen en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en este caso, volviendo al tema de trombosis venosa profunda, ¿por qué deberíamos tratar con anticoagulantes una trombosis venosa profunda? Bueno, en primer lugar, para prevenir que se fragmente el trombo, crezca aún más y pueda embolizar. Es decir, para prevenir la embolia de pulmón, que es una complicación de extrema gravedad de este tipo de pacientes. En segundo lugar, para evitar la recurrencia de la trombosis venosa profunda. Y en tercer lugar, para evitar el síndrome posttrombótico o postflevítico, y con esto también disminuir el edema que suele encontrarse en este tipo de pacientes. Bien. Los anticoagulantes los podemos administrar por vía parenteral o por vía oral. Por vía parenteral tenemos de acción directa o acción a través de la antitrombina. Por acción directa, es decir, a través de la trombina, tenemos los más conocidos, son la irudina y la bivalirudina. Así que esto a veces lo utilizamos en síndromes coronarios agudos con elevación del ST, por ejemplo, para hacer angioplastía facilitada. Otro tipo de anticoagulante por vía parenteral, pero que actúa a través de la antitrombina, ya sea a través de la trombina y el factor 10 o a través del factor 10. A través de la trombina y el factor 10 activado tenemos la heparina sódica y la heparina de bajo peso molecular, que ahí de las más conocidas tenemos la enoxaparina, ¿sí? Y la que actúa exclusivamente a través del factor 10 activado, tenemos el fondaparinox. Todas estas son de administración endovenosa, sobre todo para terapéutica. La heparina sódica se hace endovenosa, se puede hacer por vía subcutánea para profilaxis nada más, y por vía subcutánea la heparina de bajo peso molecular. El fondaparinox también por vía subcutánea. O sea, parenteral endovenosa, endovenosa, subcutánea, subcutánea. Hay anticoagulantes en el estudio que serían... Profe, se escucha muy entrecortado. Los anticoagulantes tenemos... vía parenteral y factor 10 activo. Profe, ¿podría volver a repetir desde la vía oral? Porque se escucha muy entrecortado. Por vía parenteral
tenemos a aquellos que actúan directamente a través de la trombina, como es el caso de la irudina o la vivalirudina. Por vía parenteral tenemos los que actúan a través de la antitrombina, ya sea como la heparina sódica, la heparina bajo peso molecular y el fondaparinux. Por vía oral, que por ahí son los que se utilizan más comúnmente, aún todavía hoy, tenemos por acción directa, tenemos dos tipos de fármacos. Los que actúan a través de la trombina, como es el caso del dabigatran. Dabigatran es un anticoagulante que se utiliza mucho, sobre todo se lo empezó a utilizar en profilaxis, en posoperatorios de cirugías ortopédicas. ¿Sí? A través del factor 10 activado, en forma directa, también por vía oral, están este tipo de anticoagulantes que todos estos se comercializan también en el país. Los más utilizados son los dos primeros, que es el rivaroxaban y el apixaban. ¿Sí? El rivaroxaban tiene la ventaja de que la administración es solo una vez al día. ¿Sí? Salvo en los primeros 15 días de la trombosis venosa profunda, donde allí sí damos 2 veces por día. Después pasamos a una dosis de 20 miligramos ya de 3 a 9 meses. ¿Sí? Es un cambio que salió nuevo en las guías nuevas para el tratamiento de TDP-TEP. El rivaroxaban viene en dosis de 15 y de 20 miligramos. Es un anticoagulante oral de acción directa sobre el factor 10 activado. Y en el caso de una trombosis venosa profunda, hacemos un tratamiento con 15 miligramos 2 veces al día por 15 días y posteriormente pasamos a 20 miligramos de 3 a 9 meses. El apixaban actúa en forma similar al rivaroxaban, al igual que el edoxaban, pero el apixaban tiene la desventaja: el fármaco se da cada 12 horas, en forma permanente, o sea, no como el rivaroxaban, que lo utilizo por un periodo corto de tiempo, durante 12 horas, y después utilizo una sola vez al día. El apixaban se utiliza en 2 tomas, con lo cual si el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, una buena compliance, suele ser un fármaco que por ahí, si se olvida de tomarlo, pierde el efecto. ¿Sí? Y por último, los viejos anticoagulantes, apixaban, edoxaban o betrixaban, son los que se conocen como nuevos anticoagulantes, o NACO, nuevos anticoagulantes orales. Los viejos anticoagulantes orales actúan en forma indirecta y se los conoce como antivitamina K. Y allí tenemos 2, la warfarina y el acenocumarol. ¿Sí? Estos requieren la monitorización en forma frecuente del RIN, que es la razón internacional normatizada para poder hacer el seguimiento del anticoagulante de estos pacientes. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de valvulopatías o cuando hablamos de fibrilación auricular, dijimos que en fibrilación auricular, reemplazo valvular aórtico mecánico, el RIN debía estar entre 2 y 3. Lo mismo acá en trombosis venosa profunda. Solamente en aquellos pacientes con reemplazo valvulares mitrales, el RIN debería estar entre 2.5 y 3.5, que eso es con el seguimiento que hace el hematólogo o el médico cardiólogo de cabecera del paciente, que haga el seguimiento de la anticoagulación con estos bien. En el caso, ¿cuál es la diferencia entre warfarina y acenocumarol? Que warfarina es muy estable, entonces si el paciente se olvida una toma, no va a modificar mucho el valor de su RIN. Entonces es ideal, por ejemplo, en pacientes añosos, donde lentamente va alcanzando el rango y lentamente desciende y es muy estable. El Sintrom o el acenocumarol, el Sintrom es el nombre comercial del acenocumarol, tiene una vida media muy corta, entonces si el paciente se olvida una toma, el RIN va a modificar significativamente y va a perder el efecto de la anticoagulación. La ventaja es que rápidamente alcanzo yo el rango de anticoagulación
en 48-72 horas de iniciado. En cambio, los nuevos anticoagulantes alcanzan el en las primeras horas posteriores a la toma. O sea, es el Doc, se beneficio cortó. y no necesitan monitorización por laboratorio. Bueno, ahí Cuando dijo los anticoagulantes, de ahí habló y parece que hablaba, pero se cortó. bien, los anticoagulantes, dijimos los viejos anticoagulantes, tenemos la warfarina y la acenocumarol, que son la estabilidad y la mayor vida media que tiene la warfarina, entonces que pueden eventualmente olvidar una toma del anticoagulante, a diferencia del acenocumarol, que es un anticoagulante del paciente no hace una modificarse significativamente el valor de su ritmo. ¿Sí? Bueno, el tratamiento, dijimos, el tratamiento suele ser de 3 a 9 meses. ¿Y eso va a depender de qué? Generalmente, si el paciente recuperó movilidad, fue asociada a un traumatismo, una cirugía, lo hacemos por 3 meses. Si un primer episodio de trombosis venosa profunda idiopática no tiene un factor de riesgo reconocible, lo hacemos por 6 meses. Si tiene una alteración del factor 5 de Leiden, de 3 a 6 meses. Ahora, si este paciente es portador de otro tipo de manifestaciones que condicionen la aparición de la trombosis venosa, como que tenga una neoplasia, que tenga un síndrome antifosfolipídico, que tenga un déficit de proteína C o proteína S, con lo cual los pacientes, el tratamiento debería ser indefinido. ¿Sí? Si el paciente es portador de una trombosis venosa recurrente, el tratamiento debería ser al menos 1 año o bien en forma indefinida. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, profe, se escucha mejor. Bien. Bueno, y por último, digamos, vamos a repasar un tema que está muy vinculado a la trombosis venosa profunda. Es decir, muchas veces hablamos de enfermedad tromboembólica venosa pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa, y estamos refiriendo a esto, TBP-TEP. ¿Por qué el origen es a partir de una trombosis venosa profunda? La manifestación se genera por la acción del trombo desde el sistema venoso profundo hacia el pulmón, ¿sí? Hacia el pulmón. Puede existir la posibilidad de que el trombo tenga un eventual circuito sistémico, o sea, hacia cavidades izquierdas. Sí, puede existir cuando exista un shunt, es decir, exista una comunicación, generalmente a nivel de las aurículas, por ejemplo, una comunicación intraauricular, una CIA, donde el trombo venga desde el sistema venoso, pase desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo por vía sistémica, generalmente hacia el cerebro. Entonces, eso se conoce con el nombre de embolia paradojal. Trombosis venosa de portador de un foramen permeable o de una comunicación intraauricular que o incluso el paciente puede saber que era portador, pero el paciente no ha cerrado una CIA son a este riesgo de que si hace una trombosis venosa puede eventualmente hacer una trombosis, una embolia paradojal. Bueno, son similares. Acá, esta diapo me gusta porque acá está estratificado de acuerdo al riesgo, si es un riesgo muy importante o significativo o un riesgo débil. Entonces, ahí tenemos las primeras 5
menciones son las de riesgo fuerte, es decir, fracturas de cadera o de pelvis, los reemplazos de cadera y rodilla, cirugía mayor, trauma mayor y lesión de médula espinal, son las que tienen un altísimo riesgo de hacer una trombosis venosa profunda y eventualmente una enfermedad tromboembólica con embolia pulmonar. Con lo cual, esos pacientes que nosotros detectemos deberían ser sometidos a una profilaxis, ya sea con anticoagulantes orales nuevos en dosis de profilaxis, o bien con heparina bajo peso molecular, o bien con heparina sódica en forma discontinua a través de la administración subcutánea, para disminuir el riesgo de que este paciente sea portador de una trombosis venosa profunda y una eventual embolia pulmonar. ¿Sí? La fisiopatología, bueno, lo que hacíamos mención anteriormente, es decir, se genera el trombo, esto migra hacia el lecho vascular pulmonar y condiciona la aparición de un cor pulmonar agudo, es decir, cuando hay un impacto a nivel del sistema vascular pulmonar, hay una sobrecarga de presión del ventrículo derecho que no está sometido habitualmente a presiones importantes. En este caso, Doc, se volvió a cortar. ¿sí? O sea, por una parte tenemos el aumento de la presión a nivel intravascular pulmonar con la sobrecarga del pulmón, que decíamos recién, cor pulmonale, agudo. La otra es la alteración de la ventilación-perfusión que me lleva a que el paciente esté hipoxémico. Y por último, el compromiso a nivel mecánico, donde se genera una taquipnea, digamos, condicionada por la hipoxemia, ¿sí? Y por la liberación de todos unos mediadores químicos ante esta situación emergente del paciente, ¿sí? Entonces, la embolia termina generando sobrecarga de presiones a nivel del ventrículo derecho, hipoxemia a nivel sistémico y la taquipnea, ¿sí? Como falla mecánica. Bien. Esta sería un poco la fisiopatogenia, ¿sí? Normalmente hay una migración del tromboémbolo a nivel de los miembros inferiores, suele ser la causa más común, va hacia la aurícula derecha por la vena cava inferior, ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar e impacta en el pulmón, ¿sí? Lo que va a terminar condicionando, dijimos, una sobrecarga de presiones a nivel del ventrículo derecho y a nivel pulmonar generando un shunt, es decir, un compromiso hemodinámico, un compromiso obstructivo vascular pulmonar, ¿sí? Que va a generar una alteración en la ventilación y la perfusión de ese pulmón, lo que va a terminar condicionando la aparición de la hipoxemia que hacemos referencia recién. La clínica, bueno, en un paciente que esté en reposo significativo, cirugía mayor, sea oncológico, si el paciente comienza con disnea súbita, tos, dolor en puntada de costado, tiene síncope, tiene compromiso hemodinámico, está muy ansioso, está taquicárdico, taquipneico, hipotenso, puede tener eventualmente hemoptisis, puede hacer una parada cardíaca, tiene signos de sufrimiento, si le hace un bloqueo de rama derecha a nivel del electrocardiograma, eso es por una distensión aguda del ventrículo derecho, una sobrecarga de presiones significativa a nivel del ventrículo derecho, estamos en presencia con la sospecha de que nuestro paciente es portador de una trombosis venosa profunda que pasó desapercibida y complicó con una embolia pulmonar. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros hagamos el diagnóstico en forma rápida de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una disnea muy significativa, si el paciente tuvo un síncope o si el paciente está cianótico, eso son signos de mal pronóstico en este tipo de pacientes, ¿sí? Los síntomas más comunes dijimos la disnea, la taquipnea,
La taquicardia está casi en el 50% de los pacientes. Suele haber alteraciones en el electrocardiograma también características, ¿no? Como el S1Q3T3, que significa la aparición de una S profunda en D1, la aparición de una onda Q en D3 y la negativización de las ondas T en D3. Es un patrón electrocardiográfico característico del TEP, pero también puede aparecer un bloqueo completo de la rama derecha agudo. En este tipo de pacientes, bueno, fundamental es el electrocardiograma, la radiografía de tórax para descartar otro tipo de patología pulmonar, como puede ser un neumotórax. El ecodoppler de miembros inferiores y el ecocardiograma son fundamentales porque en el ecocardiograma nosotros vamos a poder medir las presiones a nivel a nivel ventricular derecho, ¿sí? Vamos a poder determinar qué tipo de presión tiene y a su vez vamos a poder hacer las mediciones de las cavidades cardíacas, con lo cual vamos a ver la dilatación del ventrículo derecho, sobre todo si el paciente tenía algún antecedente y no tenía ese tipo de dilatación, vamos a poder ver el movimiento anormal del septo interventricular que se desplaza de la izquierda hacia la derecha, que se llama como movimiento paradojal. Eso es significativo cuando hay un aumento severo de las presiones a nivel intraventriculares, ¿sí? Y vamos a confirmarlo, hoy por hoy, digamos, la confirmación la hacemos con la angiotomografía de tórax, ¿sí? Antes utilizamos mucho la perfusión o el centellograma ventilación-perfusión y eventualmente podemos recurrir incluso hasta una arteriografía pulmonar. Hoy por hoy, digamos, el gold estándar es la tomografía helicoidal o la angiotomografía, ¿sí? El laboratorio, dijimos, las características más comunes que a nivel gasométrico esté con una alcalosis respiratoria con hipoxemia, la alcalosis respiratoria por la hiperventilación que genera la hipocapnia, pero a su vez la hipoxemia por el SUN, ¿sí? Podemos tener elevaciones en los marcadores de sufrimiento cardíaco como troponina y BNP, ¿sí? Y después el laboratorio de rutina suele tener alteraciones que son totalmente inespecíficas. Este es el electrocardiograma al cual les hacía referencia yo, presencia de S1, Q en D3 y onda T negativa en D3, sumado a taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal, S profunda en D1, Q en D3 y T negativa en un paciente con disnea, taquipnea, hipotensión, síncope, shock, cirugía reciente, postoperatorio reciente, puérpera reciente, cirugía abdominal mayor, cirugía pelviana, antecedentes oncológicos. Esto es un tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Puedes repetir, Doc, esos cambios en el electro? Sí. Esto es D1, D2, D3, R, L, F. En D1 vamos a ver una S. Tenemos Q, R, S. S es la onda negativa que sigue a la onda R. Onda S en D1. Onda Q, QR en D3. Onda Q patológica en D3. Con onda T negativa en D3. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Doc. Perfecto, Doc, gracias. Bien. La radiografía de tórax podemos encontrar lo que se llaman las líneas de Hampton o joroba de Hampton, una densidad así periférica en forma de cuña por encima del diafragma que tiene que ver con el área embolizada a nivel pulmonar. Ustedes recuerdan que el pulmón tiene como una doble circulación a través de las arterias bronquiales y de las arterias pulmonares. En este caso, el compromiso pulmonar genera ese infarto pulmonar que se conoce con el nombre de joroba de Hampton o línea de Hampton. Podemos encontrar también, por ejemplo, que el pulmón esté hipoperfundido, es decir, que nosotros normalmente vemos la vasculatura pulmonar, pero vemos acá áreas donde no está con perfusión, cuando normalmente nosotros sabemos que las áreas inferiores tienen mayor perfusión que las superiores, ¿sí? Acá vemos que el pulmón está perfundido correctamente acá, pero acá hay un área de hipoperfusión, ¿sí? Bien, acá vamos a ver el ecocardiograma. Ustedes ven acá, este es el ventrículo derecho. Comparen este ventrículo derecho con este ventrículo derecho. Esto es un ecocardiograma normal,
¿sí? Miren la dilatación que tiene. Incluso en este paciente se ven trombos a nivel de la aurícula derecha, o sea que han estado o que están por migrar hacia el ventrículo derecho y eventualmente el pulmón. La ventilación y perfusión, esta es una cámara gamma con un centellograma de ventilación-perfusión, donde acá vemos se genera con gases, se genera con gases marcados con material radioactivo, se lo hace aspirar al paciente y se capturan las imágenes y tenemos la ventilación y a su vez tenemos la perfusión por vía parenteral, también con glóbulos rojos marcados con material radioactivo y hacemos un match, ¿sí? Comparamos la perfusión con la ventilación. Y si vemos que hay áreas que son incongruentes, hablamos que el paciente tiene defectos segmentarios que son compatibles con una embolia pulmonar, ¿sí? Es la imagen de la angiotomografía. Acá ustedes van a ven acá el cursor, esta es la vértebra, esta es la tráquea, o sea, sería la carina con la bifurcación de los dos bronquios. Acá está la aorta ascendente, la aorta descendente, y este es el tronco de la arteria pulmonar, que está dilatada, tiene casi el mismo diámetro más que la aorta. Y acá tenemos la rama izquierda de la pulmonar y la rama derecha de la pulmonar, y vemos trombos. ¿Los ven? Con amputación del vaso. ¿Sí? Esto es un tromboembolismo pulmonar diagnosticado por angiotomografía de tórax. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Muy similar al algoritmo diagnóstico de la trombosis venosa profunda, ¿sí? Valoramos la probabilidad clínica, hacemos dímero D negativo, dijimos alto, valor predictivo negativo. Si el dímero D es negativo, no hay trombosis venosa profunda, no hay TEP. Si el dímero D es positivo, angiografía. Sin embolia pulmonar no se trata, con embolia pulmonar se trata. Si tiene una probabilidad clínica alta o embolia pulmonar probable alta, vamos directamente a la angiotomografía. Si no tenemos TAC, si no tenemos embolia pulmonar, buscamos otra causa y si vemos que tiene una embolia pulmonar confirmada, la tratamos. ¿Cómo lo tratamos? Si el paciente no tiene shock, iniciamos anticoagulación. Si el paciente tiene situación de shock, ¿sí? Tenemos que hacer una terapia de reperfusión con trombolisis. ¿Sí? Puede pasar que el paciente no tenga una situación de shock, pero sí tenga criterios de alto riesgo, entonces que tenga dilatación severa del ventrículo derecho y otras condiciones de riesgo, que serían estos. ¿Sí? Si el paciente tiene otras condiciones de riesgo, más dilatación de cavidad derecha, debería ser también sometido a una terapia de reperfusión con trombolíticos. ¿Sí? Podemos utilizar un score, así como utilizamos anteriormente, dijimos, para trombosis venosa profunda. El score más utilizado en embolia pulmonar es el score de PESI, ¿sí? Que acá, bueno, tiene en cuenta la edad del paciente, el sexo, antecedentes de cáncer, de insuficiencia cardíaca, de EPOC, de frecuencia cardíaca más de 100, presión arterial menos de 100, frecuencia respiratoria más de 30, temperatura menos de 36, con alteraciones del estado mental e hipoxemia. Y entonces sumamos todos estos puntos, la edad es 1 por año, ¿sí? Por año del paciente. En el PESI simplificado tiene en cuenta menos puntos y acá los podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de puntos en el riesgo del paciente, ¿sí? Es muy bajo, bajo, intermedio, alto o muy alto. Bien, ¿y cómo lo tratamos? Con sobrecarga de cavidades derechas significativas, más los factores de riesgo que hacíamos mención anteriormente, habría que hacer trombolisis, aun que el paciente haya sido sometido a una cirugía reciente, salvo una neurocirugía, pero si fue sometido a una cirugía traumatológica y el paciente tiene un TEP masivo, es fundamental hacerle una reperfusión con trombolíticos. El esquema de trombolíticos más utilizado es con streptoquinasa y si no podemos utilizar
RTPA. ¿Sí? Hacemos 250.000 unidades en 30 minutos y después le pasamos 100.000 unidades por hora hasta completar el 1,5 millones de unidades que trae la streptokinasa. ¿Sí? Generalmente lo hacemos por vía sistémica, o sea, por una vena periférica, no hay que hacer una vía central. ¿Sí? Si el paciente tiene una embolia pulmonar, pero no tiene shock, no tiene esos factores de riesgo, no tiene dilatación de cavidades derecha, podemos utilizar heparina no fraccionada, es decir, la heparina sódica, por vía parenteral continua en una bomba de infusión, seguido por CAPTT, un CAPTT de 1.5 a 2.5 veces el CAPTT normal, durante los primeros 5 días, o por heparina de bajo peso molecular, dijimos, puede ser enoxaparina en dosis plenas. Y luego de esos 5 días y por al menos 6 meses podemos continuar con heparina de bajo peso molecular, por ejemplo en el caso de una paciente embarazada, con anticoagulantes orales, antivitamina K, o bien con los nuevos anticoagulantes orales. ¿Sí? Como dijimos, rivaroxaban, apixaban, endoxaban. Esta diapo un poco para repasar lo que habíamos visto anteriormente con anticoagulantes. Bien, esto es lo que habíamos mencionado anteriormente del RIN, ¿sí? De cómo manejar la dosis del acenocumarol y la warfarina. Bien. En forma mecánica podemos utilizar también una trombectomía, pero bueno, son situaciones muy extremas o eventualmente una cirugía, ¿sí? Pero generalmente el tratamiento lo hacemos en forma médica, ¿sí? Con tratamiento farmacológico. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hola? No tengo ninguna duda. No, profe, todo bien. No, profe, todo muy claro. Excepto que se Bueno, escuchaba, pero bueno. ahí ya, bueno, va a quedar grabada ahí la clase, así ustedes pueden eventualmente repasarla. Cualquier duda, recuerden, nos envían un mensaje. Y bueno, espero estemos pronto en contacto nuevamente. Muchas gracias por todo, profe. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias, profe. Chao, hasta luego.